Muy bien, muy bien. Paros, Rami. Ahí estamos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Damos infinitamente gracias a Dios por una vez más que el Señor nos concede el volverles a ver a través de estos medios a cada uno de ustedes que se conecta, ¿verdad? Juntamente con cada uno de nosotros. Así que es una bendición, Dios les bendiga, sean bienvenidos todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios. Tenemos un martes más aquí conectados. Es una bendición. Gracias, gracias damos a Dios. Sean todos ustedes bienvenidos en esta hora. Gracias a todos ustedes que siempre están ahí conectados con nosotros, siempre están pendientes de lo que es de esta transmisión. Así es que continuamos lo que es con el estudio, la historia de José. Así es que vamos a orar, perdón, había puesto en silencio allí el micrófono. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano David también desde Canadá. Dios le bendiga a él por el tiempo que ha apartado para estar juntamente con nosotros. Si usted puede compartir la transmisión con un hermano, con un amigo, lo puede hacer para que de esa manera podamos aprender más de la palabra. Decía, continuamos lo que es con la historia de José, una historia donde cada martes que hemos estudiado acerca de la vida de José hemos aprendido. Y vamos a continuar aprendiendo lo que es de este maravilloso estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A aquellos que están conectados, quiero que nos dejen saber ahí, ¿verdad? La vez pasada se nos había desconectado la señal y estábamos fuera. No estábamos al aire, pero aquí estamos al aire. Así es que Dios les bendiga a todos. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Saludamos también a nuestro hermano Daniel Pavón, ¿verdad? Hasta El Salvador. No sé si podrá él conectarse tal vez al transcurso de esta transmisión y si no, pues le enviamos saludo a él y a su familia. Así es que oramos para aprovechar este tiempo. Vamos a orar y luego, hermano David, le estaré dando el tiempo a usted para que nos pueda saludar y continuar lo que es verdad con esta enseñanza, con esta información a respecto a la vida de José. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote honras y gloria, porque usted, Señor, se lo merece. Gracias, Maestro Santo, en el nombre de Jesús te damos por una tarde más, por una hora más, Señor, que usted nos permite estar, Señor, al aire a través de estos medios, Señor, a través de YouTube, Señor amado, a través de Facebook, a través de la radio. Señor, bendice a todos aquellos hermanos que nos puedan estar sintonizando, Señor, a través de la radio. Gracias, Señor, 98.1 allá en El Salvador. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a los hermanos allá en El Salvador, Centroamérica, Radio Gracia 98.1 FM. Así que, hermano David, bienvenido. Adelante, el tiempo es suyo. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Gracias por estar y permitirnos llegar hasta sus hogares. Es una bendición el poder respirar y a la misma vez traerles una enseñanza esta tarde o esta noche. Esperamos que sea de gran ayuda para su vida espiritual, emocional, su vida física. También esta enseñanza que les traemos ahora van a ser dos pequeños temas. Va a ser un tema acerca de
una parte será acerca del olvido y la segunda parte será acerca de la administración a un micro nivel, pero trataremos lo que es la comunicación no verbal, la importancia y la relevancia de lo que es la comunicación no verbal para un administrador, para aquellos que sirven dentro de una institución eclesiástica, para aquellos también que trabajan en lo secular. Pero antes de esto vamos a traer un resumen de lo que tratamos en el episodio anterior. Hace 2 semanas estuvimos hablando de lo que es la tentación, cómo la iglesia ve la tentación. La iglesia lo ve como un desafío, una prueba de fe, probando su lealtad para con Dios. También cómo lo ve la sociedad en lo secular. En lo secular se ve como un fuerte deseo apasionado, el cual, si no es controlado, trae graves consecuencias. También hablamos de cómo la tentación es entendida en otras religiones. Hablamos de lo que es el zoroastrianismo, de la forma que ellos lo ven. La tentación es la influencia entre el bien y el mal. La persona se desvía y necesita un cambio, el cambio de tomar el camino correcto. Hablamos también acerca de cómo el judaísmo ve la tentación, de cómo el cristianismo, el islamismo. De todo esto estuvimos hablando en el capítulo anterior. También hablamos de algo muy particular, de algo que no se encontraba o que no encontramos en la historia de José, en la Biblia, pero sí la encontramos en los otros libros sagrados dentro de estas religiones que estudiamos. Una de ellas fue el judaísmo, el islamismo. Y encontramos cómo se llamaba la esposa de Potifar. De acuerdo a uno de los rabinos, el cual se dedicó a escribir y a estudiar los textos sagrados. Supimos cómo se llamaba esta persona o cómo se le llama a la esposa de Potifar dentro de estas 2 religiones. También vimos cómo el proceso de la tentación empezó de una simple mirada y cómo llegó hasta ser no consumado el acto, pero a la misma vez vemos cómo José escapó y la manipulación que trató la esposa de Potifar para que él terminara en la cárcel. Dijimos que José está en la cárcel. También explicamos de las estrategias de cómo resistir la tentación. Aléjate, una de ellas es alejarse de los ambientes o personas que incitan a pecar. Leímos lo que es 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. También hablamos, y hoy en día vamos a hablar de un tema muy importante. Y todos padecemos de este problema. Si usted ve en esta diapositiva, la curva del olvido, el tiempo. De acuerdo al tiempo, nosotros se nos olvidan las cosas. En el presente, ahí está, en la figura a su mano izquierda, ahí representa el árbol y una persona de cuánto es capaz de recordar. De acuerdo al tiempo, va recordando menos y menos. Y muchas veces lo hacemos a propósito, muchas veces lo hacemos sistemáticamente. Y muchas veces es también por desgaste de nuestra vida física, que se nos olvidan las cosas. Después vamos a hablar acerca de la administración a un micronivel, como les dije, lo que llamamos comunicación no verbal. La próxima slide.
Dentro del olvido vamos a estar haciendo una pequeña definición que es olvidar de una perspectiva bíblica y laica. ¿Cómo se entendía en la sociedad egipcia y hebrea el olvido? Las Perk-An en Egipto, las casas de la vida, ¿qué eran estas? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos qué parte o qué función desempeñaban estas casas dentro de la sociedad egipcia? La influencia que tenían sobre la sociedad y cómo manipulaban a las personas. Ponga mucha atención a esto. Vamos a ver también José en prisión y el acceso a la élite social, a personas de alto rango en la sociedad. Cómo él llegó a conocer a personas que servían a los reyes, al faraón de Egipto. El resultado del olvido. Muchas veces, y eso se lo dejo a usted, el olvidar es bueno o malo. Usted decide y usted toma la última decisión. Después vamos a hablar la comunicación no verbal, factores asociados al lenguaje verbal, factores asociados al comportamiento no verbal, estructura de una carta. La estructura de una carta ya vamos entrando a lo que es el macro management, a dónde es necesario que un líder o un administrador aprenda o le enseñen cómo hacer correspondencias, cómo dirigirse de una forma formal e informal a la audiencia, a sus trabajadores, a sus miembros en este caso, cómo tratamos a las personas cuando vienen a nuestra iglesia. Y a veces es muy importante las cartas, en la explicación, muchas veces en los saludos, en las recomendaciones. Esto es muy importante para todo buen administrador. La próxima diapositiva, hermano. Definición: ¿qué es el olvido de una perspectiva bíblica y laica? El olvido es visto como una realidad espiritual que puede ser pecado, redención o gracia. Se relaciona con la memoria de Dios, el perdón y la fidelidad. Esa es la forma como lo vemos de qué es el olvido de una perspectiva bíblica. De una perspectiva laica, el olvido es una función humana y social, entendida como parte de la memoria selectiva. La ética pública, la salud emocional, puede ser liberador o una persona injusta cuando viene el olvido. Hay varias claves de cómo interpretar el olvido. En la religión, el olvido puede ser divino cuando Dios perdona. Cuando el hombre se aleja de Dios, necesita el perdón, y es ahí donde Dios olvida nuestros pecados. Tiene implicaciones morales muy profundas, porque para Dios, en la misma escritura dice, no me acordaré de tus pecados. Pero ya cuando se trata de nosotros, somos otra cosa. La memoria selectiva juega un papel muy importante en el humano. También leemos el caso del rey David, cuando él dice en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Recuerden la caída y el fracaso del rey David. Dios, él pensaba en su sentir, en su fracaso, que Dios se había olvidado de él. Y el pecado dice que lo aparta uno de Dios. Razón tenía en esa situación el rey David de decir, ¿hasta cuándo te acordarás de mí? ¿Me olvidarás para siempre? Mire hasta dónde estaba pensando el rey David acerca de cómo o cuándo o por qué Dios
se había olvidado de él. Pero eso no fue el caso. Lo vamos a estar estudiando esto muy lentamente y de una forma muy educativa para saber hasta dónde son las implicaciones que tiene el olvido en nuestras vidas. El olvido de la perspectiva laica. El olvido se analiza desde la ética. La historia y la psicología puede ser necesario para la paz social, pero también peligroso al borrar la memoria de las víctimas. Es aquí donde viene qué consideramos nosotros. ¿Es importante, es malo olvidar o es bueno? Aquí es donde la persona tiene la opción de decidir. Personalmente, es muy necesario a veces recordar de dónde venimos y para dónde vamos. Hay muchos dichos que nos hacen memoria, atraer memoria, a que no nos olvidemos. Acuérdate, a un Dios le recuerda a Israel, acuérdate de esto, de llevarlas en tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos prontos a olvidar. A veces hay grandes desastres, hay guerras, hay genocidios, donde no solo mueren un millón, sino que mueren 4, 5, 6 millones de personas. Y de una forma cruel, de lo más terrible que ha vivido la humanidad. En el caso, vamos a mencionar el olvido histórico. Dice, silenciar genocidios, dictaduras e injusticias del pasado. Como ejemplos, en el olvido histórico tenemos el genocidio de Armenia, el cual pasó en 1915 a 1923. Armenia pasó un genocidio en la cual casi murieron cerca de 1 millón de personas después de la Primera Guerra Mundial. Años o décadas, mire, del 20 al 33, del 23 al 33, apenas 10 años, una década, estábamos viendo algo semejante, algo parecido. El holocausto en Europa empezó en 1933. Termina hasta 1945. Más de 6 millones de judíos son masacrados, enviados a la hoguera en lo que se llama ahora Europa. Y muchas personas se les olvida todo esto. A nosotros que venimos de un país muy pequeño en Centroamérica, también tenemos que tener a memoria qué ha pasado en nuestra historia, en nuestra cultura. Tenemos la Guerra Civil de El Salvador, de 1979 a 1992, donde murieron más de 75,000 personas, más de 7,000 niños y más cerca de los 10,000 desaparecidos. Esto está en nuestra historia. No lo podemos olvidar. Recordemos que el olvido es sistemático. Depende si usted lo quiere olvidar. Si usted quiere borrarlo de su memoria. Pero no es aconsejable. La próxima diapositiva. En la sociedad egipcia y en la sociedad hebrea, el olvido en tiempos de José. En la visión del olvido, ¿cómo lo veían los egipcios? Una amenaza espiritual. Ser olvidado era perder la inmortalidad. Mire cómo lo veían los egipcios. Era perder la inmortalidad, hermanos.
y lo borraban de todo. Cuando ellos decían ser olvidado, es que su nombre era erradicado de algún monumento, de algún escrito, era rotundamente, como dicen, estar olvidado. Olvidar como castigo, borrar el nombre o rostro de alguien o condenarlo al olvido. En la memoria y trascendencia, la memoria preservaba el alma en el más allá. Tumbas, estatuas eran esenciales. Si usted se fija, no solo los egipcios tenían o pensaban acerca de sus seres queridos. En nuestra sociedad hoy en día vemos los grandes monumentos que se hacen en los cementerios para no olvidar a aquellas personas. Esto, imagínense que para los tiempos de José ya era una práctica, hermano. Abraham compró una cueva y ahí dice que iban donde él lo enterraron y a su esposa, solo para aún hasta este tiempo, y Raquel también es otro monumento, aún hasta este tiempo se visita la tumba de Raquel para recordar, para no olvidar el trabajo que hicieron las matriarcas del pueblo de Israel. Nosotros, como les digo, sufrimos de que se nos olvidan las cosas y se nos olvidan rápido. La memoria es bien pequeña. Ejemplo simbólico. Estatua destruida de un dignatario. A José, aún todavía en los estudios que estamos haciendo, es un poco difícil encontrar información acerca de José. Que hay algún monumento que haya mencionado en un libro, el nombre de él ha sido borrado. Pero todavía los arqueólogos, los científicos todavía están investigando por qué o las razones por las cuales este personaje en la historia no hay un récord todavía. Pero hay investigaciones que se están haciendo. Y de eso es muy bueno tener memoria. De la forma que lo veía la sociedad hebrea. Lo veían el olvido como una prueba moral y espiritual. El olvido humano contrasta con la fidelidad divina. Olvido como castigo. José fue olvidado por el copero, el cual le prolongó el sufrimiento en la cárcel. Mire, estas son una de las causas, consecuencias del olvido. Extendió más el tiempo, pero todo tiene un propósito bajo las manos de Dios, bajo la protección divina. Todo está en las manos de Dios. Hay un propósito por el cual pasan las cosas. La memoria y la trascendencia. Dios no olvida a los suyos. Salmo 13:1. La memoria es parte del pacto divino. Ejemplo simbólico, José nombra a su hijo Manasés, porque Dios me hizo olvidar. Volvemos a la pregunta. ¿Qué es lo que Dios le hizo olvidar a José? Y vamos a ver qué es lo que en este evento, cuando él encuentra a sus hermanos, más adelante vamos a explicar por qué él le puso nombre a este muchacho así. Porque sufrió mucho. Sus hermanos, el maltrato y todo, eso le dio mucha pesar. ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto? ¿Por qué me enviaron de esclavo acá?
pero Dios le dio dos hijos. Y mire el nombre que le puso a uno, Manasés. Dios me hizo olvidar. En este caso, era muy bueno olvidar. Y muchas veces es necesario para sanar nuestra alma y nuestro ser espiritual. El olvido en ambas culturas no era simplemente una falla de la memoria o de nuestra edad avanzada. Era una fuerza con poder espiritual, social y emocional. Mire la importancia de lo que era el olvido en estas dos culturas. Cosa no muy fácil. La próxima diapositiva. Ya que venimos hablando acerca del olvido, vamos a hablar acerca de lo que era en el antiguo Egipto las Per-An, casas de la vida. Literalmente significa casa de la vida. Estas no eran simplemente bibliotecas o escuelas, sino centros de conocimiento sagrado, educación, medicina y espiritualidad que operaban de los templos. Aquí servían los sacerdotes, enseñaban los sacerdotes, los escribas, y era en cosas de medicina, en cosas de farmacia, ya existía el estudio acerca de ciertas medicinas para este tiempo. Y vamos a ver una de las funciones para las cuales servían estas casas. Dice, los escribas copiaban y preservaban textos sagrados. ¿Para qué? Para no olvidarse, incluyendo el libro de los muertos y tratados médicos, himnos y rituales. Mire la función que tenían los sacerdotes y los escribas en la sociedad egipcia. En la educación, dice, funcionaban como escuelas para formar a los sacerdotes en lectura jeroglífica, rituales, interpretación de sueños y cosmología. Aquí está la gran conexión. Interpretación de sueños y el estudio de los cosmos. Esta es una de las funciones las cuales Dios, no José, sino que Dios le permitió a José desempeñar. Dios le revelaba las interpretaciones. Pero en la sociedad egipcia, los sacerdotes interpretaban los sueños, las prácticas médicas. Algunos en las casas incluían conocimientos médicos, farmacológicos usados en la sanación, en los rituales. El estudio de las plantas. Esto era muy importante en la sociedad egipcia. También ellos, en estas casas, había el estudio de la magia y espiritualidad. Se estudiaban fórmulas mágicas, encantamientos y prácticas de protección espiritual. En la mitología y teología, los sueños eran vistos como mensajes divinos. Practicaban el conocimiento profundo de mitos y leyendas. La relación entre los dioses y las personas era esencial para saber quién enviaba el mensaje y su interpretación. También recordemos que se utilizaban para desempeñar estas funciones los sacerdotes y los escribas necesitaban ciertos instrumentos, ciertos devices. Instrumentos en los rituales, bastones, estatuillas, incienso, aceites y objetos sagrados que ayudaban a canalizar la energía divina. Israel también en ciertos textos menciona que se utilizaban objetos para cuando venían muchas veces las personas a consultar al sacerdote, si él no tenía la respuesta, consultaban al Urim y Tumim. Eso lo vamos a hablar
Eso es muy importante. Parece sencillo, pero es muy relevante a esto de que estamos hablando de la vida de José. Cómo la sociedad usaba ciertos instrumentos para interpretar sueños, para comunicarse con Dios, para interpretar lo que Dios les enviaba. Dice, en las casas siempre eran mucho más que escuelas, eran centros de poder intelectual, espiritual, donde se cultivaba la vida en su sentido más profundo. Mucho detalle. Pasemos a la próxima diapositiva. Vamos a ir rápido para terminar más o menos a tiempo. Pero antes vamos a ver si nuestro hermano Alvarenga se acuerda. Vamos a traerlo a la enseñanza de hoy, ya que es una dinámica y nosotros hay que incluirlos todos, hay que aprender todos y desarrollar conocimiento a través de las enseñanzas. Yo me recuerdo que estudiamos, hermano Alvarenga, los tipos de sueños. Y hay un sueño en particular aquí que José lo interpretó, el sueño del copero. Hablamos casi como de 10 tipos de sueños. Pero hermana Katia, hermano Alvarenga, ¿cómo le podíamos llamar al sueño que tuvo el copero? ¿Qué tipo de sueño era este? Amén. Dios le bendiga, hermano David. Dios le bendiga, hermana Katia. Le damos la bienvenida. Me gustaría darle la palabra a hermana Katia si ella está disponible. Yo creo que no. Ahí está. Ahorita. Dios les bendiga. Perdón que la lluvia está un poco fuerte. Amén. Y nos hizo que entráramos tarde. Sí, bueno, creo que, bueno, con respecto a los sueños, a lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? El sueño que tuvo el copero prácticamente era un sueño que estaba por cumplirse, era prácticamente una profecía, ¿verdad? Era porque se iba a cumplir, era algo que se iba a cumplir. Creo que José es el mayor intérprete que nosotros conocemos en este aspecto, que lo llevó, a pesar que estaba en esa cárcel, de lo que se habla del olvido, pero él no se olvidó de su Dios, ¿verdad? Él no se olvidó, y también el propósito por el cual estaba él ahí. Fidelidad. Entonces, creo que es un sueño un sueño profético que definitivamente iba a tener su cumplimiento. Hermano Alvarenga, no sé si gusta añadir un poquito más. Amén. Sí, Dios bendiga a nuestra hermana Katia por su aporte. Amén. Pues realmente los sueños podemos ver acá de que en una cultura, como ha venido hablando usted, egipcia, y es importante, les enseñaban cómo interpretar esos sueños, pero no todos tenían la habilidad de interpretarlos. Y tanto el copero como el panadero, esos sueños precedían lo que era su fin de cada uno. Puedo decir el fin de uno y la continuación del otro, porque el copero, nosotros vemos de que yo no sé, puedo intuir, yo no sé si él podía interpretar el sueño, de que el sueño significaba de que él iba a ser nuevamente restituido en la posición en la cual estaba. O el otro, yo no sé si entendía realmente de que él estaba llegando a sus últimos días.
Cada una de estas cosas nos trae un mensaje a nosotros. Tomo las palabras que dice usted. Estuvimos hablando de varios tipos de sueños, sueños de advertencia, sueños proféticos. Y el sueño del copero, pues, si él entendió el sueño, fue un sueño muy maravilloso para él. Amén, amén. ¿Verdad? Pero regresando nuevamente al olvido, parece ser que se le había olvidado quien le había dado la interpretación del sueño, pero llegó un momento en el cual él se acordó. Eso sería lo que yo podría agregar por el momento, hermano. Amén. Y exactamente, los dos acertaron muy bien. Que el Señor les bendiga. Creo que han estado poniendo atención a esto. Fue un sueño profético simbólico. Pero antes de llegar a ese sueño, vamos a ver, como dijo nuestro hermano Alvarenga, no se sabe si ellos entendieron. Mire, el asunto, vamos a empezar de que José dice que él trabajaba en la cárcel, lo pusieron a administrar la cárcel. Llegó a tener, dice, confianza con el que dirigía la cárcel. Y lo puso a que supervisara o administrara a todos los prisioneros que estaban ahí. Ahí se dio la gran oportunidad de José de conocer gente de todos sus alrededores, que hablaban muchos idiomas, de prisioneros de cuello blanco, de aquellos que roban una gallina, inocentemente terminan en la cárcel. Y aún hasta él, sabemos que él fue inocentemente llevado a la cárcel. No hubo juicio para él por ser esclavo. Pero eso fue antes. Cuando él llegó a la cárcel, conoció a el copero y el panadero. Estos muchachos venían para que usted llegue a servirle vino al faraón. Usted no era una persona de la clase media ni de la clase baja. Usted tenía que venir de la clase alta para trabajar dentro de lo que es el palacio de Faraón, de la élite, diríamos. Gente con buenas recomendaciones, gente de las cuales el Faraón sabía quiénes eran, conocidos o gente del mismo nivel, en otras palabras. Pero dice que cierto día ambos dos tuvieron un sueño. La misma noche. Sus almas se angustiaron, dice. Que se angustiaron, que no podían descansar, vivir, que buscaban alguien que les interpretara. No había tranquilidad en su alma, en su ser. Era porque en la cárcel, hermanos, los sacerdotes y los escribas no iban a visitar estos lugares, porque en la sociedad se percibía que en las cárceles solo habían malillas, de lo más malo. La gente que servía a Dios o a sus dioses no podían juntarse con estas gentes. Pero el copero y el panadero, ellos sabían y entendían que necesitaban a alguien que les interpretara sus sueños. Y solo podían interpretarlo los sacerdotes y los escribas, los que tenían conocimiento acerca de cómo interpretar los sueños. Pero no había acceso para que llegaran estas personas a visitarlo, porque habían cometido una infracción, porque ellos dos no estaban en vano en la cárcel. Y dice, sueños y su interpretación, dice, Jehová estaba con José y le dio favor ante el jefe de la cárcel. Génesis 39, 21, 23. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón fueron encarcelados por ofender al rey. Génesis 40, 1 al 3.
José fue asignado para servirles o ayudarles al copero y el panadero, Génesis 44. Pero vamos a ver aquí el pequeño proceso. ¿Cómo llegaron a conocerse? Dice que ambos tuvieron un sueño. Dice, ambos funcionarios tuvieron sueño en la misma noche. José los notó tristes. Había tristeza y les ofreció ayuda diciendo, ellos le dijeron que habían tenido 2 sueños. José le respondió, no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Y es aquí donde José le pidió, el copero le contó su sueño y dice, en Génesis 49:13 dice, soñó el copero con una vid que tenía 3 ramas, florecían y producían uvas. Él exprimía las uvas en la copa del faraón y se las entregaba. José interpretó el sueño que en 3 días sería restaurado a su cargo. Y José le pide, mire, aquí es, José le pide, acuérdate pues de mí cuando te vaya bien y haz mención de mí al faraón. Aquí buscó ayuda, porque estaba sufriendo, necesitaba un resultado. Estaba en aflicción el copero. Y la ayuda le llegó de parte de Dios cuando José le interpretó los sueños. Pero cuando salió, se olvidó. ¿Será que no le fue bien? Que se le fue olvidó. Restaurado, ahí dice que fue restaurado al palacio de Faraón, a desempeñar la misma función que él tenía. Cuando a nosotros las cosas nos van bien, nos olvidamos aún a veces hasta de aquellas personas cercanas a nosotros, hermanos santos. Solo cuando a veces estamos en aflicción, en momentos difíciles, es que nos acordamos, aún de los hermanos de la iglesia. si no es de los familiares, de los hermanos de la iglesia. Y esto es lo que pasó en este caso. Lastimosamente, hermano David, dígame. Parece ser de que tenemos, no es espíritu, pero voy a decir espíritu, el mismo espíritu. Amén. De que dice allí, acuérdate, cuando te vaya bien, haz mención de mí al faraón. Desde el punto que él salió, le fue bien. Amén. Porque fue restituido a su puesto. Pero a pesar que le fue bien, nuevamente regresó donde él estaba, no se acordó. Lastimosamente, allí hay una lección para nosotros también. Amén. ¿Cuántas veces a nosotros nos va bien y que debemos de acordarnos, tal vez no del sueño, sino que del hermano? Pero no nos acordamos cuando nos va bien. Nos acordamos hasta que nos está yendo mal nuevamente. Y nos acordamos del hermano que nos hizo ese favor. Amén. Eso quería agregar. No, excelente aportación, hermano. Excelente. Y vamos a seguir. Dice, el olvido del copero. A pesar de la petición de José, aunque muchas veces usted le ruegue a sus seres queridos, a veces se olvida, el olvido está ahí. A pesar de la petición de José, el capítulo termina con una frase dolorosa. Miren las consecuencias del olvido, Dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Dice, este olvido duró 2 años. 2 años. Imagínense estar en un calabozo, en una cárcel de aquellos tiempos. No era bonito, no es como las cárceles de hoy en día. Aquí en Canadá existen unas cárceles donde hay piscina, gimnasio, hay Netflix, hay Jupa, hay internet. No, hermano, muchas veces a ver, las cárceles están mejores que las casas nuestras. Pero no más que sus derechos hay muchas restricciones. Hermana Katia, me parece que quería aportar algo. Sí, con respecto, hermano, a lo que decía el hermano Santos, y es bien real.
porque imagínese que José le interpreta el sueño, le dice lo que va a suceder y hay un cumplimiento. Pero este hombre, creo que quizás en su necesidad, me imagino, estoy parafraseando, ¿verdad? Quizás le debe haber dicho a José, sí, mira, yo voy a hablar en bien de vos. Pero como él salió de su aflicción y no se acordó del que le había hecho el favor, no se acordó de que tal vez de la promesa que le había hecho y no tuvo esa empatía, ¿verdad? Porque él sabía que José estaba ahí no era culpable, sino que era inocente. Entonces, como decía mi hermano, tal vez hacer énfasis en eso y para una lección para nosotros, que no nos olvidemos de aquellas personas que nos han echado la mano. Y fíjese que eso es parte del agradecimiento. Amén. Nosotros siempre debemos de ser agradecidos. Y no, bueno, el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de tus beneficios. David le decía a su alma que no olvidara ninguno de sus beneficios. Y fíjese que es bueno recordar siempre debemos recordar lo bueno, tendría que ser. Siempre debemos de recordar lo bueno de aquellas personas que nos echaron la mano cuando quizás nosotros no teníamos las posibilidades, y vivir en agradecimiento, no vivir siendo esclavas, pero no olvidar. Y no hay nada más importante, mire, como tal vez usted no le puede pagar a aquella persona, pero en oración, orando por la persona, dándole una llamadita, ¿verdad? Hoy que las redes sociales están, que ya no es caro una llamada, preguntar cómo estás, cómo te va, y recordarle a la persona, yo me recuerdo que tú me hiciste este favor y yo te vivo agradecida. Creo que falta de agradecimiento es lo que muchas veces pasa, y este hombre creo que se le olvidó. Alguien puede decir, el plan de Dios era ese, sí, pero en realidad se le olvidó el favor que le habían hecho. Solamente, hermanos. Amén. Excelente, excelente aportación. Sigamos, dice, ¿por qué se tardó en recordar? Aquí viene lo que la hermana acaba de mencionar. Dice, será por la providencia divina. Dios tiene el tiempo perfecto para exaltar a José. El olvido del copero permitió que José estuviera disponible justamente cuando el faraón iba a necesitar un intérprete. La memoria humana, dice, es selectiva. El copero no recordó por gratitud, sino por necesidad. Esto refleja cómo muchas veces las personas recuerdan cuando algo les conviene. Prueba de fe. José tuvo que esperar confiado en que Dios no lo había olvidado, aunque los hombres sí. Santiago dice, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Ejemplos prácticos del tiempo o de esta experiencia, de este evento que ocurrió en la vida de este muchacho. La ayuda que damos puede no ser recompensada de inmediato. No hay que inquietarse porque dice Isaías 41:10, porque yo soy Jehová tu Dios. No te desesperes, ten paciencia. El olvido humano no cancela el plan divino. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo Dios los cumplirá. La fidelidad del oculto prepara el camino para la exaltación pública. Ora a tu Padre en secreto y Él te exaltará en público. Esto es parte de lo que pasó en la vida de José. Este relato nos lleva que el copero, que el faraón tuvo sueños y también no podía descifrar, hermanos. No podía interpretar,
llamó a astrólogos, magos, adivinos, gente intelectual, profesional, sacerdotes, escribas, para que interpretaran sus sueños. Y fue allí donde el copero se acordó y dijo, en la cárcel había una persona que me dijo esto. Lo manda a traer. El faraón hace, aquí hay un evento de que él se cambia o lo cambian y lo visten de acuerdo a las costumbres de los egipcios y lo presentan, lo llevan ante el faraón. Dejamos a José en el palacio del faraón para la próxima y para el próximo episodio. Sigamos con la próxima diapositiva, hermano. Ahora bien, vamos a hablar de la importancia de lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación verbal y no verbal? La comunicación verbal es todo aquello que expresamos, sea de las palabras, mientras que la no verbal es la información que transmitimos a través de gestos y de lenguaje corporal. La comunicación verbal, el aspecto cultural, es importante. Cuando quiero transmitir algo, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Cómo pienso que la audiencia lo entenderá lo que he transmitido? La comunicación no verbal, aspectos importantes que considerar en la comunicación no verbal. El tono de su voz, el volumen de su voz, su postura, movimiento de manos, el manerismo consciente e inconsciente. Muchas veces las personas en los púlpitos no tienen cuidado y a veces hacen demasiados gestos. A veces damos golpes aún hasta en la mesa del púlpito. No sé si ustedes se han fijado. Y eso muchas veces intimida a la audiencia. ¿Qué es lo que estamos tratando de transmitir? La proximidad, expresión facial. Estas cosas también, mientras José estuvo en la cárcel, las aprendió de cómo oír, de cómo expresar empatía. Todo a través de la comunicación verbal y no verbal. La próxima diapositiva. La comunicación verbal. Es importante el tono de voz. Hay que considerar la cultura donde estoy predicando, enseñando, trayendo un sermón. No todo es fácil, pero todo es posible si ponemos y deseamos aprender y después enseñar. Hay que incluir a Dios en nuestros trabajos, especialmente en aquellos donde otros estarán aprendiendo o serán en cierta forma influenciados o afectados. La paralingüística son todos los elementos no verbales que acompañan la comunicación hablada, como el tono de voz, lo rápido que hablo. Hay muchas personas que hacen dormir a la audiencia, hay muchas personas que los espantan, por eso hay que tener mucho cuidado con el volumen de la voz, el tono de la voz. Jesús enseñaba sus parábolas, hermano. Demostraba también emociones. Mateo 21:13 dice, cuando Jesús entró al templo, le llamó a los que administraban cueva de ladrones. ¿Usted cree que lo iba a hacer en un tono calmado? No. Estaba en cierta forma un poco exaltado. Pausas. Las pausas pueden utilizarse para dar énfasis. Permite al oyente procesar la información e indicar cierta incertidumbre. Lucas 15:11-32. La parábola del hijo pródigo. Cómo Jesús la explica. El amor, la empatía, cómo vamos a transmitir ese sentir. Parece no relevante, pero déjeme decirle que es muy importante que cuando usted se pare al púlpito,
tome en consideración ciertas cosas. Seguimos con el volumen, la voz bajo, indicaciones de enfatizar, excitaciones y nerviosismo. Josué 6:20. A veces hay personas que gritan, hay personas que dan gritos de júbilo. También esto hay que saberlo dónde, cómo. Está Josué 6:20, cuando el pueblo de Israel gritó y sonaron las trompetas para que cayeran los muros de Jericó. Todo a su tiempo, todo tiene su lugar. Y hay que saber cómo utilizar el lenguaje verbal, la entonación, las vocalizaciones, los sonidos, la risa. Por ejemplo, hace 2 o 3 minutos estamos 2 o 3 de los hermanos aquí en esta sesión. Estamos un poco sonrientes. Usted lo vio, es necesario. No vamos a estar todo el tiempo serios, enojados. No, no, no. Hay que saber transmitir el lenguaje verbal. Pasemos a la próxima diapositiva. La comunicación no verbal. Y aquí cuenta mucho. Hay muchos textos, muchos pasajes en la Biblia que estuve estudiando. Y vamos a estudiar factores asociados al comportamiento no verbal. Esto incluye la kinesia y la proxémica. En la kinesia está lo que son todas aquellas cosas como expresiones facial, mirada, postura, gestos y proximidad. Puse 2 citas bíblicas ahí que son muy importantes. La postura en la que marchaba Jehú, el rey, uno de los reyes de Israel. En Segunda de Reyes, ahí dice que se conocía el marchado de Jehú. A larga distancia lo reconocieron quién era, por su postura, por su forma de caminar, por su forma de cómo guiar el ejército. Dice que dijeron, es Jehú. También los gestos, el comportamiento en el rey David. Muchas veces hay en ciertos sermones dicen, no, este sermón no es un circo, no es un payaso, pero muchas veces es necesario explicarlo con gestos. Nos ayudan y muchas veces estos ayudan hasta en este episodio del rey David, salvaron su vida y la vida de sus acompañantes. Dice que fingió y hacía gestos como de loco ante el rey de Gat. Y esto salvó su vida. En la proxémica tenemos el espacio personal, la distancia. Si usted se acuerda, estuvo la pandemia, todo guardando su distancia, el espacio. Pero muchas veces en el profeta Amós, él nos cuenta de su experiencia, el espacio personal de donde él venía y a las personas de su trabajo, de qué es lo que hacía y cómo él iba a tratar con las personas. Eso es muy importante esto. Y pasamos a lo que va a ser, vamos a entrar a una parte de lo que es el macro management o la administración a un nivel amplio, grande, de imperio, a un nivel de país, a un nivel regional, global. Y para esto el administrador, un buen administrador tiene que aprender a escribir una carta formal e informal. Esta típicamente incluye ciertas cosas. ¿Por qué es bueno esto? Porque saber cómo escribir ciertos documentos ayuda mucho al pastor. Si todo le dejamos al pastor que se encargue de escribir los recibos, de escribir los invoices,
de escribir las invitaciones. Hay pastores que se mueren muy jóvenes por eso, porque muchas veces las congregaciones los abusan, pero también muchos de ellos no permiten que se les ayude. Para eso están los administradores. Los administradores son asistentes del pastor, del copastor, del diácono y otros líderes dentro de las congregaciones. Estos personajes tienen que aprender a hacer, por ejemplo, cómo escribir un email formal, un memo, un memorándum, invitaciones, llevar ciertas actas cuando hay sesiones. Todo eso lo hace un buen administrador. Y como les dije, íbamos a terminar temprano, gracias a Dios. Estamos exactamente a tiempo. La próxima diapositiva. Esperamos que todo esto sea de bendición y aprendamos juntos. Ya de la próxima clase, mi persona estará enseñando dentro de 2 semanas este próximo tema, pero hay un tema muy importante que nuestra hermana Katia está trabajando en eso, elaborando, estudiando, y es un tema del cual a veces la ética, los principios morales y muchas otras cosas que espero estén pendientes. Pero el tema para la próxima enseñanza va a ser el esclavo hebreo que administró todo Egipto, todo un imperio. No fue fácil, pero con ayuda de Dios fue posible. Y para nosotros está leer y llegar a entender la historia hebrea de la vida de José con una perspectiva hispanoamericana. Esperamos que sea de bendición para su vida, así es como lo es para mi vida. Me ha ayudado mucho, he estudiado, preparado, también hemos investigado, y esto no de nosotros, sino que por voluntad de Dios, que nos da los ánimos, las fuerzas. El Altísimo nos mantiene con buena salud y esperamos poder servirle y siempre servir de una forma mejor. Que la paz de Dios, el amor de Cristo y la consolación del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano David. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que hemos aprendido en esta hora o en esta tarde, en esta noche, depende de que se encuentre, lo que es episodio que hemos venido viendo respecto a la vida de José, su desarrollo, su trabajo, su cargo, su conducta, su manera de actuar ante, puedo decir, una tierra extraña. Amén. Así es que esa es la lección que hemos aprendido y estamos aprendiendo respecto a la vida de José. Nuestra hermana Katia, no sé si tiene ella alguna palabra más que agregar. Le cedemos el tiempo a usted. Bueno, gracias por la oportunidad. La verdad es que hablar de José es una riqueza grande. Amén. Bueno, desde su juventud, su niñez, hasta toda esta etapa todos estos procesos que él pasa, pues a todos nos deja una enseñanza. Y bueno, esta noche creo que lo más importante es que hemos aprendido de saber diferenciar el olvido. Porque fíjense que hay un lema que dijo alguien que no me recuerdo ahorita, pero dice que el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y creo que nosotros debemos de conocer, quizás no olvidar también de dónde venimos. Y primero para ser agradecidos con Dios, luego sí hay cosas que nosotros debemos de olvidar,
porque si nosotros, Dios ya nos perdonó, ¿verdad? Si Dios ya nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para recordar lo que hicimos cuando ya hubo un perdón? O recordarle a otra persona, pero mira, antes tú eras eso, tú eras lo otro. No, nosotros debemos de olvidar porque ya Dios nos perdonó. Hay muchas cosas que hablar acerca del olvido, pero esta tarde creo y repito lo que dije anteriormente, como dijo David, no olvidar ninguno de sus beneficios. Amén. Y si José cuando él murió dijo que llevaran sus huesos, ¿verdad? Él dijo que llevaran sus huesos, eso es muy adelante, pero lo vamos a decir para no ser borrado de la historia. Amén. Y creo que esta noche eso es lo que queda en mi corazón, ¿verdad? De no olvidarme, sí olvidarme de aquellas cosas que no traen nada de provecho. Porque fíjense que lastimosamente nosotros a veces nos recordamos de cosas bueno, a veces nos dicen que las mujeres nos recordamos de cosas ¿verdad? Que sucedió en 1984 a las 11:59 de la mañana, ¿verdad? Segundo. Nos acordamos, entonces ese es un problema, porque lastimosamente si no me va a edificar en nada, ¿por qué tengo que estarlo recordando? Amén. Hay cosas que no merecen recordarse, pero hay cosas que sí debemos de recordarlas y lo que glorifica a Dios y lo que nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Así Amén. que Dios les bendiga. Amén, hermana. Gracias por estar con nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermana Katia. Gracias por estar con nosotros, cada uno de ustedes que está conectado ahí. Ya la enseñanza de esta hora ya pasó. Si usted viene conectándose ahorita, le invitamos a que la escuche, porque el próximo de hoy en 15 estaremos mirando otro episodio de la vida de José. Amén. Y me llama la atención, hermano David, el esclavo hebreo que administró. Amén. Está bien, un esclavo ministró a Egipto. Un imperio. Un imperio. Amén. ¿Cómo puede ser eso? Es un esclavo. Es un esclavo. Y me llama la atención y me conecta con la predicación que estuve escuchando el domingo en la iglesia. El pastor que predicaba de Joaquín cuando estaba preso. Le dijeron, mira, te vamos a vestir de rey, pero vas a seguir siendo esclavo. Y cuando vi el tema, inmediatamente me acordé de eso. Allá era un rey vestido de rey, pero seguía siendo esclavo. Aquí el tema que vamos a ver de hoy en 15 va a ser que este sigue esclavo por nombre, pero es como que sea un rey, porque está administrando un imperio poderoso. Amén. Así es que hemos venido estudiando lo que es la vida de José, como dice nuestra hermana Katia. Tenemos que aprender mucho, ya que la vida de José hace un paralelismo con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y hay mucho por qué aprender. Amén. José se mantuvo 2 años, fue olvidado. El jefe de los coperos no se acordó de él. José no se quejó. Yo no creo que José haya dicho, mira, y no te acordaste de mí, pasaron 2 años, ¿hasta cuándo te vienes a acordar? No, sino que José salió tranquilo, interpretó los sueños y vemos cómo Dios lo fue llevando de una etapa a otra, a otro nivel. Es una enseñanza de paciencia a cada uno de nosotros. Hay que tener paciencia, hay que ser paciente, esperar en el momento de Dios. Así es que Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Este es su espacio, Palabra de Dios, palabra que transforma, donde continuamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hace 2 días
Ya cumplimos 5 años de estar lo que es al aire a través de esta plataforma. Alabo y glorifico el nombre de Dios porque hemos sido edificados. Dios bendiga a nuestro hermano David. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Pavón y otros hermanos que también han sido parte de este espacio, aportando con enseñanza. Dios bendiga a nuestra hermana Katia, que siempre también ha estado ahí pendiente, y Dios le bendiga a ella por unirse ahora en vivo y en directo. ¿Verdad? Así es que Dios me le bendiga a mi hermana y a todos ustedes que siempre están pendientes de este espacio. Pedimos de sus oraciones que sea el Señor fortaleciéndonos y dándonos siempre la sabiduría para que cada tema que traigamos lo que es a este espacio sea un espacio, sea un tema que edifique nuestras vidas. Cada día cada día que pasa tenemos nosotros un reto, porque las cosas van cambiando cada momento. Entonces, debemos nosotros siempre pedir lo que es la dirección de Dios y preguntarle a Dios, Señor, guíame, qué es lo que yo tengo que traer, qué mis hermanos necesitan, qué la gente necesita. Y gracias damos a Dios, creemos de que lo que hemos hecho hasta este momento hemos sido guiados por Dios y esperamos que todas estas enseñanzas sean de bendición para cada una de su vida. Así es que damos por terminado. Gracias nuevamente a todos ustedes que siempre nos están apoyando ahí con la audiencia, con su presencia a través de las redes sociales. Así que, hermano David, si no hay más que hacer, entonces vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que el Señor nos ha concedido. Así es que oramos al Señor despidiéndole de este espacio. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote, Señor, honras y gloria por todo, Señor, lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor, que hemos aprendido, Señor, de la vida de José. Bendice, Señor, a todos aquellos que se conectan en este espacio en vivo y en directo, Señor, y aquellos que van a estar escuchando repetición. Padre, bendice sus vidas y que esta enseñanza también, Señor, pueda ser aplicada a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga a los dos y que pasen una feliz noche. Amén. Dios me les bendiga a todos. Amén.